Buenas tardes, estamos con la filósofa Cristina Toro, filósofa de la Universidad de La Salle, magíster en filosofía de la Universidad de Santo Tomás y doctoranda de la Universidad de Guadalajara en México. ¿Cómo estás, Cristina? Hola Dayan, muchas gracias por la. Bueno, Cris, te había invitado a esta charla que está pues dirigida principalmente a chicos de grado 10º y 11 del Colegio Silverio Espinosa de Rendón, eh, pues para enfocarla hacia la asignatura que nosotros vemos allí, que es gestión cultural y social. En este momento nos encontramos haciendo una exploración por todo el asunto de los filósofos de la cultura y las diferentes teorías de la cultura, y por eso te invitaba hoy a que nos hablaras de los autores que nos vas a mencionar el día de hoy. Entonces, si quisieras comenzar contándonos un poco qué autores vamos a ver. Sí, pues hay algo, sí, pues hay algo súper importante para entender en qué es filosofía de la cultura, ¿no? Es una corriente reciente que se ha dado en la historia de la filosofía y que tiene como unas paticas que la apoyan, ¿no? Que son la historia de las ideas, la historia de la cultura, pero también los aportes que ha dado la antropología social, la psicología social y lo que tiene que ver con la crítica a la cultura que han hecho diferentes pensadores, sobre todo filósofos contemporáneos. Entonces, digamos que en ese marco es que se ha dado la filosofía de la cultura, precisamente cuestionando y criticando esa palabra que llamamos siempre cultura, ¿no? Esos fenómenos que siempre están ahí como parte de la historia de los pueblos, como de los hábitos y de las costumbres de los pueblos y que de alguna manera lo que hacen es constituirnos a nosotros como sujetos y como seres humanos. Entonces, no solamente somos seres humanos con una palabra, con una lengua, con una historia de vida, con una forma de pensar, sino que también estamos inmersos en una cultura. Entonces, estos filósofos de la cultura empiezan a decir, bueno, ¿qué tanto de lo que creemos que es nuestro, que es parte de nuestros valores, de lo que nos constituyen a nosotros como lo que somos seres humanos, lo que creemos bueno, lo que creemos como malo, lo que creemos como correcto, lo que creemos como incorrecto, realmente es parte de una cultura a la que pertenecemos? Ujú. Entonces, es bien interesante porque uno a través de la crítica de la cultura. De ahí hay varios pensadores que podríamos tocar. Hay tres grandes, digamos, que podríamos hablar, que son estos que hacen esta crítica a la cultura. Uno sería el pensador francés Michel Foucault, que hacia los años 60 hace toda una reconstrucción a través de la historia de esas ideas hegemónicas, de qué es lo que ha constituido a la cultura occidental, ¿no? Eso es muy importante, siempre Ujú. enfocar a qué cultura nos estamos haciendo referencia. En este caso, la cultura occidental y una cultura europea, básicamente, y en el caso de él específicamente empieza a rastrear cómo hay una historia común que nos han hecho creer a través de discursos de poder qué es lo correcto y qué es lo verdadero. Entonces, por ejemplo, para Foucault, la cultura va a ser precisamente esta organización, un gran dispositivo que tiene unos mecanismos y unas formas muy sutiles que van desde la forma en que nos educan en casa, la forma en que nos educan en el colegio, la forma en cómo nos educan como ciudadanos en una ciudad, eh, y cosas muy específicas para que nosotros pensemos cómo actuar y creamos que es la manera correcta de actuar. Sin embargo, va a decir cómo esos mecanismos que nos han enseñado nos han hecho realmente seleccionar una forma de ser y nos han dado cierta libertad para ser como queremos ser. Entonces, han habido en la familia, como en la escuela, como en la ciudad, esos pequeños mecanismos que van desde la forma de decirte cómo sentarte, qué pensar, qué leer, qué no leer,
el usar cierto uniforme, el pensar de esta manera, el decir y aprenderse ciertos textos, ciertas lecturas, tener ciertas creencias religiosas que son mejores que otras, todas esas pequeñas cositas que nosotros nos las vertales en nosotros mismos, toda una gama de dispositivos, como él lo llama, como esos pequeños mecanismos que están ahí de manera muy detallada haciéndose para que nosotros pensemos que es la cultura hegemónica, ¿no? Entonces habla Ujú. de una hegemonía en el sentido de que esa es la manera como podemos decir es la cultura más importante o la más aceptada socialmente, ¿no? Pero entonces él se da cuenta que esa forma del dispositivo de la cultura, que a veces nosotros como que engrandecemos, realmente lo que hace es excluir y discriminar a todos aquellos que no entran en ese formato. Entonces tenemos un formato con unas etiquetas, como con unos cajoncitos, que dicen, esta es la forma correcta de ser humano, estos son los valores correctos que deberíamos seguir, y quien no se ajuste o se salga de esos cánones, pues simplemente va a ser catalogado como un loco o como un monstruo, como un inadaptado social, etcétera. Y por eso es que él ve que esos mecanismos que se han dado de manera muy disciplinaria, es decir, hay todo un dispositivo disciplinario para que nosotros como que andemos como caballitos con buen galope a ese toque, tenemos que ir marchando, y si no marchamos a ese galope, pues entonces como que nos excluye. Esa parte de la exclusión es súper clave porque es lo que le va a interesar a Michel Foucault. Por eso él va a la famosa historia de la locura para rastrear cómo es que se han hecho esta idea del loco, quién es el loco en una sociedad, ¿no? A quienes se les llamaban los locos, qué tipificación había, incluso desde la medicina, desde la psicología, desde lo que creeríamos que son la academia, también hay una forma de estipular lo que está admitido y lo que no, entonces, incluso la misma ciencia. Entonces, a Foucault lo que le interesa mirar es precisamente esos mecanismos que hay en las cosas que se han desechado, en esos grupos de personas rarificadas, como los raritos, podríamos decir, Sí. de una cultura. Esos raritos que están ahí, le va a interesar a Foucault, pues analizarlos. Bueno, ¿por qué es que les llamamos raritos? ¿Por qué es que están como inadaptados? ¿Por qué es que son locos? Bueno, entonces él encuentra que son aquellos que han quedado por fuera de esa cultura hegemónica, ¿no? De ese modelo disciplinar, de ese modelo de control, de ese modelo de poder hegemónico que nos han enseñado, ¿no? Ujú. Entonces, esa es una gran crítica que se hace y después de Michel Foucault, pues se va a empezar a generar toda una serie de análisis en esa corriente que es precisamente, bueno, miremos en cada una de las culturas, miremos en la cultura, por ejemplo, colombiana, cuáles han sido esos sujetos rarificados, ¿no? De la cultura, cuáles han sido esos discursos o esas cosas tabúes que no, de las cuales no se deben hablar, censuradas, y por qué por qué historia censurado, ¿no? Por ejemplo, se dan los estudios coloniales, por ejemplo, hablamos de, no sé, siempre tener comentarios discriminatorios, ahora que estamos hablando tanto de la discriminación racial, que tanto hay en nuestros discursos, chistes, acciones discriminatorias. ¿Sí? Como, uy, no, trabajamos como negros para vivir como blancos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, que ese tipo de cosas que las tenemos como tan incorporadas en nosotros mismos y que nos salen como tan natural, como pues preferible, no sé, llorar en un Ferrari y no llorar en una casa de cartón, ¿no? Entonces preferible ser rico que pobre, ¿no? Hay tantas cosas que están allí incorporadas en nuestras formas de pensar
pensar, en nuestras formas de vestir, en nuestras formas de hablar, que a veces creemos que son partes de la cultura y pues porque simplemente se ha dado de esa manera Ujú. ya, ¿no? Entonces, de pronto, si pensáramos en ideas como el bobo, los bobos no van al cielo, porque los joden aquí, los joden allá. Entonces uno dice, bueno, ¿qué idea tenemos nosotros en la cabeza? Que entonces no me la puedo dejar montar. Entonces esta Sí, o el vivo expresión del vive dejármela montar, el ¿de vivo vive dónde? del bobo, ¿no? Que es muy típica de nuestra cultura. Poniendo por encima a aquel que es capaz, o sea, Esos son, por ejemplo, considerando un héroe aquel que es capaz de pasar por encima de los otros para cumplir con sus propios intereses, sin importarle qué tan moral sea su actuar. exactamente. Entonces, como que si eso es parte de nuestra cultura, pues tenemos que analizar y hacer una crítica de nuestra cultura, que es lo que nos está enseñando en este caso este pensador, qué es lo que ha pasado ahí detrás para que nosotros pensemos y reproduzcamos ese tipo de pensamiento y esa forma de actuar. Entonces, eso va a ser bien, bien interesante porque empezamos a darnos cuenta que en últimas, muchas de las cosas que nosotros creemos como valores, como, ay, no, yo soy una persona dura, soy una persona que no me la dejo montar, en este ejemplo, o que soy una persona que soy aguerrida, es bueno, lo Sincera. vemos como un valor, sincera, pero no vemos por el otro lado cómo está generando irrespeto, cómo está violentando a otros, cómo esa actitud puede llegar incluso a discriminar a otros, a hacer abuso de la autoridad y del poder si tiene un cargo más alto. Es decir, que todas esas cosas empiezan a crear unos valores que creemos positivos, pero si los analizamos críticamente nos damos cuenta que no son para nada positivos, todo lo contrario, ¿no? Eh, pues ese es, digamos que es uno de los aspectos como de la filosofía de la cultura para Foucault, que creo que nos ayuda mucho a entender y a criticar esos valores, ¿no? A veces creemos que no, es que eso es cultural y como es cultural, como que lo aceptamos todo. Ujú. Y la filosofía de lo cultural lo que nos enseña es no aceptarlo todo, sino cuestionar el por qué decimos eso, ¿no? Uno de mis Entonces, como, estudiantes, mira, yo Cris, creo que en los chistes coloquiales se ve mucho. sí, uno de mis Dime. estudiantes mencionaba, después de ver un poco un acercamiento a la filosofía de Foucault, particularmente a lo que se trabaja en vigilar y castigar, mencionaba que él veía esos sistemas de control implantados de manera aparentemente sutil, pero no sutil en realidad, en la educación, ¿no? Entonces el hecho de esa verdad absoluta que está en el poder del maestro, el maestro revestido con una autoridad que termina siendo falaz, ¿sí? Porque a veces el soporte de esa autoridad no es más que un cargo, pero no lo moral, o que tiene lo moral, pero ya está cuestionado a tal punto qué tan real es esa autoridad que pues en últimas, que él decía, cómo vestirnos, cómo peinarnos, qué es ser exitoso, que si yo decido que no quiero ir a la universidad entonces estoy mal, ¿sí? Si yo decido que mi vida es, voy a coger un asadón, me voy a buscar un terrenito y quiero tener una huerta, vivir de mi huerta y crear mi casita y ya, eso es lo que yo quiero para mi vida, crear animalitos, que eso es visto como, pero usted es un fracasado, ¿sí? Eso va a ser un fracaso para usted. Y cómo de alguna manera se termina respondiendo, ¿sí? Desde el mismo control que entre ellos mismos ejercen como adolescentes, por ejemplo, de cómo así que usted no tiene tales zapatos, ¿sí? Usted por qué no usa TikTok, o sea, que parecen cosas muy simples, pero que terminan generando una presión social de cómo debe ser, por ejemplo, un adolescente. ¿Cómo así que usted a esta edad todavía no ha tenido Sí, novia o cosas de ese estilo? sí, mira que es curioso porque cada época y cada tiempo va instaurando sus valores también hegemónicos. Si bien hay unos que son históricos y podemos rastrear como que están permanentes en la cultura y se han reproducido de manera continua, hay otros que van cambiando y van siendo como de épocas, ¿no? Entonces, eh, antes el trabajar la tierra y el heredar la tierra y el trabajar la tierra familiares, pues era un orgullo, ¿sí? Cuando se da, por ejemplo, en el caso de Colombia, todo la historia de los cafeteros,
en el país y las grandes tierras de cafetales, pues era un orgullo el trabajar en esas tierras y el decir, esto me lo heredó mis abuelos y compramos más terrenos y ahora me junté con ellos y trabajamos en el campo. Cuando empieza a haber toda una ola de violencia, también en la tierra empiezan a cambiar los valores, ¿no? Ujú. Entonces empiezan a cambiar las dinámicas y ya el campo es muy acción, que se vuelve como Cris, del ritmo. perdóname un momento que se está dando un fallo. Hago una corrección acá en Entonces, la transmisión y eh, continuamos. ¿Listo? Permíteme un momento. ese empiezan las formas de elección de sí. Sí, ¿sí me escuchaste, Cris? Que me regales un segundo. ¿Perdón? Regálame un segundo que se está presentando un fallo en la plataforma y continuamos. ¿Listo? Permíteme un segundo, hago la corrección del fallo. Qué pena interrumpirte así. Se parece que el internet hoy está un poco molestando. Entonces no me está dando bien la... Permíteme un momento. Les... Eh, Ya, ya. Creo que ya quedó corregido. Si es que estaba molestando Facebook, la plataforma de YouTube, entonces por eso preferí que paráramos un momento para que se siga transmitiendo bien en Facebook. Listo. sí, Entonces, estamos hablando de así cómo van ok. cambiando estos valores de generación en Eh, generación, ¿no? sí, pues lo que contaba. Sí, de ahí que precisamente, como te decía, la cultura de pues, la cada pueblo. Es muy importante acá pensar en otro pensador que es Dussel, Ujú. Para venirnos un poco más para Latinoamérica, que ¿no? desde Latinoamérica empieza a haber un interés porque pensemos exactamente, y es la cultura latinoamericana. ¿Cómo podemos distinguirnos de esta cultura europea? Y es distinta por el simple hecho de que es una historia, distinta historia, que se cuenta un antes y un después de la colonización. Entonces, él encuentra, por ejemplo, que deberíamos pensarnos desde lo otro, desde la otredad, desde esta alteridad de la que somos también Latinoamérica. Porque si lo vemos solamente desde ojos europeizados, pues la América India, pues eso era un lugar de bárbaros, era un lugar de cultura, de que no tenía otro etos, tenía otras costumbres, tenía otra cosmovisión, y en esa otra cosmovisión, pues, entonces también podríamos decir que la cultura estaba en modo distinto, ¿sí? Busca lo que tratamos de estarnos sin esa o, o, o esa especialmente en España, es tratarnos más allá de la dominación, más allá de la exclusión. Entonces, para la cultura latinoamericana ha estado como en ese tema de cómo querer por sí misma, desde su propio, unos antepasados, reconociendo un aporte que viene desde lo indígena, desde lo afro,
desde otras civilizaciones, ¿sí? Y también pues no podemos negar este choque de cultura que hubo también en la colonización con España. O sea, hay un choque aquí, y eso lo que nos ha generado, dice Dussel, somos inferiores. Si en Latinoamérica nosotros nos pensamos desde esa inferioridad y desde esa dominación, como si todavía estuviéramos siendo colonizados en un proceso de colonización, pues para Dussel dice no hay una cultura propia. O sea, esa cultura propia solamente se puede dar en el momento en que nos liberamos, que hay una liberación. Y la liberación se da a través del reconocimiento, como te digo, de nuestro propio ethos, de nuestras propias costumbres, de nuestras propias historias, de la forma en que nos referimos a las cosas, de la forma en que entendemos lo que es propio. Y eso nos cuesta un montón, porque si ahora como estábamos hablando, en un tiempo, por ejemplo, en Colombia, la clase alta quería viajar a Europa y se inspiraba en los ideales y en los modales europeos, muchas de ellas franceses, ¿no? Entonces había una cultura muy afrancesada, otra parte de la sociedad que decía, no, en otro momento, pues ya cuando Estados Unidos se convierte en una gran potencia, no, queremos seres como, como los estadounidenses, ¿no? Entonces es un modelo, queremos ser como ellos, pero no queremos ser nunca como nosotros, ¿sí? Hoy Como casualmente, nosotros mismos, como lo latinoamericano. hoy casualmente, en la mañana que estábamos con la profesora Nora Street Torres, magíster en literatura de la Santo Tomás también, estábamos charlando sobre costumbrismo en Latinoamérica y cómo el costumbrismo surge finalmente de esas inspiraciones en lo francés, en tratar de fundar unos ciudadanos pero que se parezcan al ciudadano ilustrado, pero como eso, aunque en los escritos se aparecen manifestaciones de lo local, esas manifestaciones a veces son más exóticas para darle como ese toque picante o interesante al escrito mismo, que es ser en parte la intención real del escrito. Pero siempre es esa búsqueda de imitación, incluso esos procesos de ablancamiento que se dan en diferentes zonas en Latinoamérica para buscar parecerse más al otro, ¿no? Y menos aún a nosotros mismos, menos a lo que nos es propio, ¿no? Que tendría que ver con lo que tú mencionabas un momento de lo hegemónico en la cultura, ¿no? De esa hegemonicidad que va hacia lo europeo, luego hacia lo norteamericano, pero que desconoce profundamente lo latinoamericano y que Dussel dice, hey, hay que repensarnos desde esas posiciones, desde lo que nosotros realmente somos, desde nuestro propio ethos. Y mira que es algo que todavía sigue ahí, es decir, esta idea de inferioridad sigue ahí en el pensar y sentir latinoamericano. En muchas cosas. Por ejemplo, si pensamos en nuestros apellidos, ha habido también una actitud de vergüenza por decir qué apellido soy, cuál es el origen de mis apellidos, ¿no? Entonces, el de pronto decir mis apellidos son europeos, son españoles, son franceses, son alemanes, qué sé yo, pero si vemos que tenemos pasado, por ejemplo, con un nombre aborigen, con un nombre afrodescendiente, eh, nos avergonzamos como, uy, no, pero es que, o físicamente, ¿no? No, pero es que ella sí es más bonita porque es blanca, porque tiene la nariz así, porque se viste de tal manera, pero ella no es tan linda porque tiene cabello indio, porque es mestiza, o porque tiene rasgos afro, es decir, que incluso en esas cosas tan sutiles como la vergüenza por un pasado están nuestros apellidos, o la vergüenza por una genética que también no nos la podemos quitar, y que nos avergonzamos también de ella, pues es una forma de una cultura totalmente dominante, ¿sí? Una forma de la cultura desde la colonización, una cultura colonizada, ¿sí? Pero lo que nos invita es precisamente a liberarnos de eso. Ya dejémonos de pensarnos como
el hijo huérfano, Sí, como el ¿sí? bastardo además. Necesitamos ya como crecer y tener la mayoría. Además el bastardo, sí, como el que no nos quieren reconocer y ya superémoslo, ¿no? Diríamos, superemos ya eso y empecemos a pensarnos de nosotros mismos desde nuestras historias, el reconocernos en nuestra gastronomía, el ser orgullosos de algún pasado que también nos pertenece de alguna manera y nos sigue ahí. Es que lo que te decía, eso nos sigue persiguiendo y del cual no podemos negarnos. Entonces, Dussel creo que en ese sentido es una plantísima, porque si bien él también entiende que ha habido un proceso de aculturación, ¿sí? Que hubo en este choque, no podemos negar esa parte también europea, pero sin quitarle valor al propio, ¿sí? Sin quitarle ese valor y conociendo también que somos parte de esa aculturación y de una visión de mundo que no es solamente una visión de mundo que está allá afuera, sino que está aquí adentro. Bueno, y ahorita del tercer filósofo que quería que Ese es habláramos un poco. como uno de los aspectos que me parece. Del tercer filósofo que queríamos que hablaras es de el que Sí, yo llamo el te decía popstar. que bien Chulhan, Sí, que para mirar como también la postura que podemos sería hablar, como estamos desde el... hablando que son muy, que todavía ustedes lo pueden poner ahí. Como para mirar esas tres Exacto, posturas, vamos a hablar de la desde cultura más actual, esa crítica a la cultura actual. que es más actual, pero que de todas maneras viene desde Oriente, ¿no? Porque entonces tenemos lo occidental, que está representado un poco por Foucault, lo que es un poco más latinoamericano desde Dussel, y esta otra mirada también un poco más desde lo que viene siendo, si bien es un filósofo moderno, muy contemporáneo a nosotros, muy actual a todo este momento, incluso de la misma pandemia, está el asunto de que de todas maneras sí viene influenciado bien también por los europeos, por los pensadores europeos, pero también con un trasegar en lo que es la filosofía oriental, ¿no? Sí, mira que es bien interesante porque él va primero a hacer como una crítica, pero primero de cómo es nuestra cultura actual. Entonces, ¿qué podríamos decir de la cultura actual occidental en general? Podríamos hablar de una hiperproducción, entonces estamos todo el tiempo produciendo cosas. En una sociedad hiperconsumista, consumimos y consumimos, incluso estando en cuarentena, comprando y comprando en línea. Es decir, estamos en una velocidad de la vida eh, donde no hay pausa, donde tenemos que estar produciendo, consumiendo, trabajando para producir, producir para consumir, y estamos como en ese círculo del que no podemos salir. Pero dice, ni siquiera es una cultura de resistencia donde no queramos estar, sino que es una forma en que nosotros ya la vimos como normalizada. O sea, nos gusta el producir, nos gusta estar trabajando todo el tiempo, nos gusta y encima no nos gusta la pausa, no nos gusta el pensar, no nos gusta el descanso. O sea, hemos creado unos muebles en esta sociedad. Una sociedad donde precisamente parecía que nosotros mismos alienamos. Esta crítica marxista en donde yo, trabajador, estoy alienado al producto de mi trabajo, sino que estamos en una sociedad en donde para nosotros el trabajo es nuestra vida. Para nosotros el trabajar 24 horas o 10 a la semana es lo máximo, ¿sí? Porque se ha creado ese nuevo valor, es un valor como positivo el estar así, todo el tiempo acelerado, todo el tiempo produciendo lo que produzcamos con nuestro trabajo, pero sin tener un mínimo de tiempo libre, un mínimo de tiempo de descanso, porque eso ya lo vemos como, ah, no, usted es un vago, usted no produce. Por ejemplo, en este tema de la cuarentena, las personas no están parando,
No. Incluso siguen con más horas y dicen, bueno, pero no importa que sean más horas, lo importante es hacer, hacer. Estamos como frenéticos, pero también dice Byung-Chul Han, estamos también cansados en una sociedad, como titula su libro, en una sociedad del cansancio, ¿sí? Entonces, de ahí viene, digamos, esta inspiración oriental, en esta idea de decir, no, hagamos una pausa, respiremos y evaluemos. Entonces, en esta sociedad en la que estamos del movimiento, de la velocidad, del hiperconsumo, porque no más bien es una revolución justo contra nosotros mismos, contra nuestros egos, y digamos, pensemos, no seamos productivos. O sea, uno dice, pero ¿cómo no ser productivo? Nos sentimos mal del tener porque el ocio se convirtió en un antivalor en nuestra sociedad de consumo. Entonces, Byung-Chul Han, digamos, a lo que nos invita a esta es al tratar de nosotros de contenernos, es una casi revolución contra el espejo, luchando contra nosotros mismos en decir no, no consumir, no producir, el pensar, el darnos el tiempo de descanso. Y es una reflexión muy bonita porque si nos damos cuenta decimos, bueno, ¿qué tanto tiempo absolutamente de descanso estoy teniendo? Incluso lo que nosotros hemos llamado en nuestra sociedad descanso no es No lo es descanso, descanso. porque decimos, voy a descansar yendo al gimnasio. Descanso. Voy a descansar saliendo en la bicicleta. Voy a descansar haciendo una pintura. Es decir, nos inventamos cosas porque parece que tenemos el odio al no hacer nada, Sí, se al considera simplemente, no sé, una pérdida de contemplar tiempo. el paisaje. Veía yo en este Se autor, considera una pérdida de tiempo. Exacto. veía yo en este autor, Chris, que él partía de decir cómo esta idea de vigilar y castigar de Foucault, que estaba antes planteada desde las instituciones, desde el gobierno, desde los entes de control, se modificó de alguna manera. Y es que ahora tú ya no necesitas el ente de control, ya no necesitas la institución que te diga, sino que ya lo has interiorizado de tal manera que tu propio yo es el que te va a estar todo el tiempo controlando, vigilando y obligando a hacer lo que normativamente te has convencido de que se debe hacer, y que eso es lo que termina pues dándose en toda esta sobreproducción de trabajo, en este no descansar. Leí hace poco un meme que me impactó mucho y me ofendía y me gustó cuando empezó la gente a responderlo un poco agresiva, y es que decía, si no sales de esta cuarentena con un idioma nuevo, un libro leído, no sé cuántos kilos perdidos, no fue falta de tiempo, sino falta de disciplina, ¿no? Entonces algunos le decían, ¿usted qué juega? ¿Qué le pasa? O sea, ¿quién dijo que estoy obligado? O sea, es el asunto de que incluso en una crisis que es pandémica, que es de salud, que es no solo de salud física, sino también de salud emocional. Sabemos las sobrecargas laborales que han tenido todos los que están en teletrabajo, personas que independientemente de sean maestros, sean oficinistas, se están acostando 3, 4 de la mañana para estar otra vez despiertos a las 7, 8 de la mañana, otra vez atendiendo público, poniendo de sus propios recursos y demás para poder cumplir con sus labores. Y como se les dice, como es que ustedes, si no salen y sin pensar en aquellos que ni siquiera tienen un trabajo y que toda su confinamiento ha sido la desesperación de con qué voy a sobrevivir. Y está esta frase motivacional de, pues es que si tú no aprovechas el tiempo como sea y eres productivo, entonces eres un fracasado. Y que en algunas mentes escala de tal manera que dicen, sí, efectivamente, todo este tiempo que ha pasado Exactamente, y y yo no es he producido nada nuevo. Sí, exacto, Dayan, es como precisamente esta explotación de sí mismo. Y esta explotación de sí mismo para cumplir con unos valores sociales, una idea del éxito, del progreso, de que tiene que ser ahora y al 100%, ¿no?
y que tenemos que potencializarlo todo. Tú dabas un ejemplo de, bueno, si ahora algún joven, no sé, tiene en mente dedicarse a hacer su huerta rural, por ejemplo, o una casa en el campo, qué sé yo, esto ya está visto como algo absurdo, porque hemos creado todos unos valores solamente para capitalistas. Un modelo donde tienes que producir, 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 y si no tienes, tienes que seguir produciendo, y llegas a los 80 años y tienes que seguir produciendo, tienes que seguir pagando y seguir consumiendo y seguir comprando y hasta que te mueras en esa carrera frenética y loca. Entonces, acá precisamente la crítica y creo que el aporte que nos está dando Byung-Chul Han es precisamente el decir no más, como casi que la revolución sería desde la pasividad, porque siempre hemos visto la revolución como algo activo, ¿no? Como la transformación a través de las acciones. Acá es otra versión, es una versión muy en el sentido de la filosofía oriental y es el no hacer, el del parar, de disminuir la vida, el de mirar alrededor, el de analizar lo que está pasando. Es decir, es otra forma, ¿no? Casi que es una invitación, pues muy zen, en el Ujú. sentido, de bajarle el ritmo a este hiperconsumo, porque si te das cuenta, es una cosa loca. Ahorita la gente que está saliendo ya del confinamiento, lo primero que quiere ir a visitar es un centro comercial e ir a hacer compras, Sí, veíamos hace poco porque siente que una, hay tu una vida que ha noticia. faltado. Veíamos hace poco una Y el noticia en shock, Zara, que, en Francia, ¿no? Que cuando se dio la posibilidad de empezar a salir del confinamiento, lo primero que se abarrotó fue Zara, una tienda de ropa pues que pues para nosotros en Latinoamérica parece de de marcas finas y de alta gama, pero allá es una marca muy común, ¿no? Es de fácil acceso y había filas para ingresar a Zara. Entonces uno dice, uno pensaría que lo primero es, no sé, voy a visitar a mi familia, voy a ir al parque, voy a ir a otro tipo de cosas, sino lo primero fue ir a buscar qué consumir, qué comprar. Incluso una cosa que nos dejaba un poco todo este proceso de confinamiento frente a lo cultural es cómo nos hemos dado cuenta de que hay una cantidad de cosas que no necesitamos para sobrevivir y otras a las que no les habíamos prestado tanta atención que sí. nos dimos cuenta. Por ejemplo, Si hiciéramos el ejercicio, sí, por ejemplo a mí me causaba curiosidad cómo ahorita eh, tú sales, cuando tiene uno la posibilidad de salir a comprar lo de la comida o tiene que ir a una cita médica y demás, y se ven muchas ventas de juegos de mesa. Eso me pareció muy simpático. Entonces hay ajedrez, hay parques, y uno dice, vea, o sea, son cosas que ya se habían dejado un poco a un lado. Y ahorita es el auge de los juegos de mesa. Eso me pareció una cosa muy simpática porque el juego de mesa es un espacio en el que efectivamente no estás dado a lo análogo, no estás dado a lo, estás dado al análogo, perdón, no estás dado a lo digital, al videojuego, que pues a algunos nos encanta, pero entendemos también que es un mundo acelerado y demás, sino que se va como de esos juegos tradicionales a volver a lo que es más tranquilo, más pasivo, lo que va por turnos, lo que implica tener que convivir más con el otro. Eso me pareció como una cosa muy simpática y es cómo se han recuperado algunas de esas cosas. además porque, mira, Dayan, que si hiciéramos el ejercicio del no consumo y decir y preguntarnos qué necesito, o sea, realmente ahorita qué necesito, porque es que siempre nos preguntamos en esta nueva sociedad, ¿Qué quiero? nos preguntamos el qué quiero, y todo el tiempo nos están preguntando, bueno, para usted, ¿qué quieres? ¿Usted quiere un carro? ¿Quiere entrar a la universidad? ¿Quiere comprarse una chaqueta? ¿Quiere comprarse unas botas? ¿Quiere comprar un nuevo celular? ¿Quiere comprarse unos audífonos? Todo el tiempo estamos en el querer que nos lleva directamente al hiperconsumo, porque es que el querer es inagotable. Entonces es una vasija que no tiene fondo y usted le puede echar y echar agua y no se va a llenar nunca porque tiene que ver con el deseo y con los deseos humanos que pueden ser infinitos. Pero si nos preguntamos qué necesito, seguramente va a disminuir, ¿no? Entonces, el decir qué necesito
me va a cerrar las posibilidades de ese hiperconsumo y me va a llevar a mí a últimas a lo más importante, como eso que tú decías, el jugar parques en familia o con amigos, el volver a hablar con el otro y que no sea solamente el producir cosas por internet o postear cosas en Facebook, sino dar el tiempo de hablar con el otro y preguntarle cómo le pareció, no sé, tal película, ¿no? El conversar o el poder preguntar a su familia o que claro, es decir, volver a un estado como de ese visual hand, precisamente del descanso, ¿sí? Desde ese descanso es donde yo me reconcilio con lo humano también, porque en ese otro hiperconsumo yo me olvido tanto de mí mismo, porque me estoy autoexplotando y yo no soy el que me doy la, parece que hemos generado cierto placer en eso, Como un masoquismo en la búsqueda de con el otro metas empiezo a reconocer, autoimpuestas. no es solamente sí, un masoquismo decir, no, yo tengo que seguir y tengo que hacerlo porque mi meta es a esos 2 meses hacer un artículo y si no, pues, no. Entonces, como que ese tipo de camisas de fuerzas que nosotros mismos nos ponemos, nos autoponemos, ahí como tú decías, ya no es como los dispositivos de Michel Foucault que nos dicen vienen desde afuera, sino que acá viene un autocontrol, ¿sí? Pero en esta posición que nos da precisamente el decir, no, pues liberémonos también de eso y también reconozcamos en el otro la posibilidad de lo que es como persona y verlo como un objeto de consumo o que me sirve para cosas, que es que también hemos vuelto a las personas objeto de consumo. Entonces también las usamos y las desechamos. Sí, qué ¿Sí? me pueden Nuestras aportar? Y relaciones con amigos, nuestras son relaciones valiosas en la medida en que me puedan aportar emocionales. algo, sí o no, en que tenga un beneficio de su compañía, sí, y no estamos hablando del aprender del otro, pues, que es tal vez lo más bello de las relaciones interpersonales, sino de efectivamente si yo paso media hora con esa persona, ¿qué obtuve después de eso? Si no, muchas veces si no vemos eso como que no, y antes Exacto. hablamos de las personas que no me traen provecho a la vida, de que solo debo tener personas que hagan crecer y demás, cuando lo esencial de la interacción humana se va perdiendo en esa medida. Precisamente yo proponía estas charlas como parte de las clases para mis estudiantes, porque una de las cosas más frustrantes, digamos, que se tuvo durante las sesiones que se hacían con ellos de manera presencial, era esa falta de interacción, es decir, uno estaba con ellos allí conectados, uno los veía conectados, algunos incluso prendían su cámara, pero no hablaban dos o tres. Entonces uno decía, estás ahí, y empezaba a sentirse esa soledad que a veces también se da en los salones, pero como que al menos en el salón uno puede ponerle la mano en el hombro y decirle, oye, estoy aquí, ¿sí? Mírame y préstame algo de atención que tú me interesas y quiero que también interesarte. Versus lo que tenemos ahora, que pues hemos visto todas las cosas chistosas que han pasado, que además hablan tanto también de la falta de respeto al otro y la poca importancia que el otro tiene para nosotros, ¿no? Entonces, la chica que está charlando con la mamá sobre la licuadora mientras la profesora está explicando, la señora que pasa desnuda y el esposo está dictando clase, el que está en calzoncillos hablando con el jefe, y bueno, el último caso que fue terrible, el de la chica que durante clase dejó su micrófono abierto y al parecer estaba teniendo relaciones sexuales mientras estaban en clase. Que uno dice, no es que tener relaciones sexuales tenga absolutamente nada malo, pero supuestamente estaba en un espacio de tipo académico, o sea, es menos irrespetuoso no asistir, si uno lo piensa de esa manera. Es menos irrespetuoso que no asistas y hagas tus cosas y te dediques a lo que realmente te importa en ese Exacto. momento, pero es como esa falta de interacción con el otro. Entonces, conectados, pero en realidad no. Si el otro no me reporta un beneficio, entonces, aunque tenga que estar ahí, realmente no me importa. Y eso creo que tiene que ver un poco también con el hecho de lo que tú mencionabas de tratar al otro como un objeto. ¿Sí? Lo digo obviamente desde la posición de maestro y es lo que han vivido muchos de mis compañeros y es Sí. todo ese esfuerzo de preparar una clase, buscar un material, incluso algunos hemos tenido que aprender a manejar una cantidad de plataformas hasta de edición de video y demás que son complejas, para luego tener esa recepción.
Y bueno, esa recepción digamos que es más o menos esperada, pero además críticas, por ejemplo, de que no trabajamos, que no hacemos, cuando todas las personas que están teletrabajando, no hablo solo de los maestros, están en un momento de desgaste y de esfuerzo absoluto, pero se habla de que ganan dinero gratis, que ganan dinero sin trabajar, porque solo Sí, mira, pensamos en lo cuantificable. Entonces, si yo no puedo evidenciar, por ejemplo, para hacer una transmisión de estas con todos los errores que nos va a salir hoy, que tuve que haber trabajado 10 12 horas antes en aprender a manejar una cantidad de programas, como no lo puedo evidenciar, lo que se podría decir es, ah, qué fácil, hace una charla por internet con una experta, hablan media hora, una hora y chao, y esta señora no está haciendo nada. ¿Mm? Porque no es cuantificable el trabajo que puede haber detrás, incluso de algo que y sale no, con errores, ¿no? sí. Es que es bien interesante eso que dices, Dayan, porque también se ha visto ese lenguaje tan utilitarista cuando nos referimos a los otros, ¿no? Entonces, esa hace de lo que no sirve que no estorbe, pero cuando hablamos de seres humanos, y uno dice, ¿cómo así? Y cómo así que las personas son estorbos, ¿sí? O decir cosas como el otro no está generando ningún beneficio. Entonces, mira que todos son lenguajes como del intercambio monetario o de los objetos y de la producción. O eso, o no me sirve esta persona, ¿no? Es curioso que, por ejemplo, en las redes sociales solamente tenemos amigos y gente conocida, pero ¿cuántos de esos amigos y conocidos nos sirven? Entonces, pues si solamente tenemos amigos y conocidos nos sirvan, en el sentido de que tienen alguna utilidad, pues, o sea, ¿cómo vas a medirlos así? O eliminar a ciertas personas porque no te sirven. Es decir, hay todo un lenguaje también que nos ha hecho pensar en esta cultura actual que las personas son igual de, son igual de que se pueden votar, que se usan por un instante y luego se votan y así pasa con relaciones entre a veces compañeros, a veces con las instituciones, cuando por ejemplo a los profesores dicen, bueno, ya se acabó el año laboral y pues ya no nos sirves. Y no nos importa la realidad del otro, sino pues te Los tienes que recortes de ir y punto. personal, En el ¿no? caso de muchos colegios, los recortes de personal, por ejemplo, en cuarentena, que muchos le dijeron, no, pues qué pena, pero pues usted ahorita vamos a cerrar y pues usted se va. Ayer estaba viendo un documental, por ejemplo, en Bolívar, una señora que rentaba un cuarto, dijo, pues yo no le voy a cobrar renta a la señora porque ya se quedó sin asistencia, además pues y a pesar de que la otra señora no está en condiciones tampoco de riqueza, pues no va a sacar a la señora que entiende su humanidad. Entonces, ahí es cuando uno dice, no necesitamos ni ser ricos o ser expertos o tener muchos títulos para tener un poco de conciencia, ¿sí? Y a veces precisamente eso es decir, ya hoy contra la cultura, hacer una crítica a la cultura. Lo que está haciendo esa señora con ese ejemplo es hacer una crítica a la cultura imperante, que la cultura imperante ha sido, pues que una persona que no tiene el trabajo y de la renta, pues, lugar no está dando porque pues no está pagando. Y lo siento, señor, pero pues voy a dejar a otra persona que es renta y no me importa su realidad. ¿Sí? Ujú. Entonces, como que esta invitación, digamos, a hacer la crítica a la cultura es precisamente esa, ¿no? Una cosa por la que yo quería que charláramos de estos tres autores en particular, y a ti que sabes tanto del asunto, te había pedido que nos comentaras, es porque desde la asignatura que estamos viendo con los chicos que es gestión cultural, pues claro, el centro es la cultura, hay una magnificación de la cultura, hacia el final de grado 11 empezamos a mirar lo que es la gestión cultural, pero a veces no entendemos qué es la cultura y pensamos que la cultura son ciertas manifestaciones de tipo artístico y que eso es la cultura y no todo esto que viene de trasfondo y también el hecho de que la cultura debe ser repensada, que no es estática y que no me puedo, por ejemplo,
abigarrar o anquilosar en determinadas prácticas